entre otras razones por Internet. De manera que esas son las 4 oportunidades, esos 4 accesos. Y con esto yo termino este análisis de AFO, que no es muy optimista, pero realmente la vieja frase del pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Entonces es lógico, después de más de 200 años de tropiezos y fracasos y marchas y contramarchas, es lógico ver con mucha cautela cuál va a ser el desempeño futuro de América Latina, porque todavía no hay síntomas de que en ese continente, como continente en general, hay algo parecido a lo que nosotros vimos en algunos de los pocos países que tuvieron un crecimiento impetuoso en el siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony, por la invitación. Gracias a la Casa América. En este mismo lugar creamos hace 10 años con Carlos Alberto Montaner y una veintena de referentes de América Latina, la Fundación Internacional para la Libertad, justamente con la idea de promover esa relación entre España y nuestro continente. Y gracias también a la Comunidad Autónoma de Madrid, que siempre apoya este tipo de eventos, ¿no? La verdad que la Comunidad de Madrid se ha vuelto un refugio para todos los que de alguna manera promovemos los valores democráticos y los valores de la libertad. La verdad es que yo tenía una charlita preparada y ordenada para ver sobre todo algunas cosas que pasan con la Argentina, que hoy vuelve a estar de moda, ¿no? Argentina parece que siempre está de moda. Ayer pero no tuve un buen ingreso a España, tengo que decir, porque ayer cuando llegué, el oficial de migraciones me miró un poco cuando vio que era argentino y me dice, usted es argentino, ¿no? ¿A alguno de ustedes le gusta quedarse con lo ajeno?, me dijo. Y yo le digo, bueno, pero eso es algunos, le digo, son algunos gobiernos, ¿no? Y después, quizás porque Argentina cada vez está más lejos del mundo. A mí el viaje de Buenos Aires a España me resulta cada vez más largo. Yo no sé por qué, pero cada vez me resulta más largo y mi cuerpo lo tolera cada vez más dificultosamente, ¿no? Entonces llegué ayer a la tarde y anoche estuve con un jet lag realmente infernal y sin dormir toda la noche. Y en un momento se me ocurrió prender el televisor y empezar a ver noticieros españoles. Y la verdad que no es la cosa más recomendable hoy día, ¿no? Porque empieza a aparecer la prima riesgo país, los procesos de eventual salvataje, si el gobierno griego va a poder constituirse o no. Y bueno, toda esta situación que vive una parte de Europa y lamentablemente un país tan querido y admirado como España, que en algunas cosas nos recuerda a Argentina lo que en su momento vivimos, ¿no? Y genera toda clase de preocupaciones. Pero a mí esto de ver anoche esta situación o esta madrugada en la que está España me lleva a un primer punto que tiene vinculación con el motivo de este seminario, ¿no? Los dos países más importantes para América Latina en las últimas décadas han sido Estados Unidos y España, ¿no? Cuando cuando gana la elección Bush en Estados Unidos, parecía que venía con una agenda completamente latinoamericana. De hecho, yo estuve en una de las ceremonias inaugurales, los Open Bowl, cantaba Ricky Martin, era toda una cosa muy latina. Parecía que Bush iba a dedicar fuertemente a América Latina y además para el lado que muchos de nosotros creemos que es el correcto, el lado de la promoción de la libertad económica, de la democracia, acotar el terreno a los autoritarios. Bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? El 11 de septiembre del 2011 ocurrió lo que ocurrió y como que cambió la agenda, ¿no? Con el gobierno de España, de alguna manera, un gobierno que recién comienza, todos tenemos una gran esperanza de que este gobierno español, si bien está claro que los problemas de Latinoamérica dependen de Latinoamérica, ¿no? Pero siempre ayuda a tener, evidentemente, liderazgos referenciales, ¿no? Todos tenemos la esperanza de que este gobierno español se parezca más en lo internacional y en particular respecto a América Latina al gobierno de Aznar, que es un gobierno donde las empresas españolas invirtieron mucho, se involucraron mucho,
y yo creo que contribuyeron mucho a la consolidación económica e institucional de nuestro continente. Y claro, este gobierno obviamente ahora está, por supuesto, enredado en el medio de una situación económica y financiera muy compleja, y es natural que esté abocado a resolver estos problemas, como yo espero y creo que lo va a hacer, ojalá muy pronto, ¿no? Pero bueno, hablar después de Carlos Alberto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que él prácticamente lo dice todo y muy bien, y la desventaja es que, bueno, uno tiene que competir, digamos, contra eso, ¿no? Pero coincido básicamente con el planteo que hizo Carlos Alberto. A mí me parece, yo tengo una visión básicamente optimista respecto a América Latina, ¿no? A pesar de vivir en la Argentina y de que Argentina está pasando quizás el momento más delicado de los últimos tiempos. Después voy a repasar algunos datos sobre la propia Argentina que son bien desalentadores. Pero si uno mira en conjunto a América Latina, uno ve primero que se ha consolidado un proceso democrático muy importante. Cuando yo empecé a armar la Fundación Libertad en los 80, tenía poco menos de 20 años, no había democracias prácticamente en América Latina. Solamente, si mal no recuerdo, Colombia, Venezuela y Costa Rica. Todo el resto de los países eran dictaduras. Hoy prácticamente, con la excepción triste y dolorosa para todos de Cuba y de estas democracias, como dice Vargas Llosa, un poco payasescas que hay en América Latina, las bolivarianas, y yo creo que ya hay que sumar a la Argentina también, prácticamente no hay, salvo esos gobiernos, el resto de los países, incluso países que han tenido todo un historial autoritario, están gobernados por democracias. Pero por otro lado, también ha habido en América Latina en general un proceso de liberalización en materia económica. Ahora, enseguida voy a mostrar un cuadro. Si uno mira los dos grandes indicadores, los dos grandes índices de libertad económica que se hacen en el mundo, el que hace el Wall Street Journal y Heritage, y el que hace el Fraser Institute de Canadá con el Cato de Estados Unidos, lo que uno ve es que la mayoría de los países vive hoy con más libertad económica que hace 20 años. Hoy hay más personas en América Latina que viven bajo más libertad económica que 20 años atrás. Incluso, por supuesto, sabemos que hay gobiernos socialistas herbívoros, diría Carlos Alberto o Álvaro Vargas Llosa, que han hecho procesos de liberación extraordinarios. El caso de Chile es el más notable, ¿no? Chile, con gobiernos socialistas, ha ido del puesto 25 en un índice de libertad económica al 7 u 8 y ha aumentado la cantidad de acuerdos de libre comercio, de tenerlos con algunos países a llevarlos a casi todos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas dos cosas no hay que perderlas de vista. América Latina hoy tiene bastante democracia, por supuesto que hay países que estamos complicados, algunos muy, y tiene más libertad económica. Y por otro lado, y si bien es cierto que en esto no se puede ser determinista ni para un lado ni para el otro, pero nosotros venimos siguiendo a alguna de estas personas que se dedica a mirar la economía al mediano y largo plazo, y hay una expectativa de que lo que produce América Latina, que es básicamente alimentos, minerales y energía, tenga un mercado creciente durante los próximos años, durante las próximas décadas, dicen algunos de los expertos, ¿no? A partir de que esa parte del mundo que más crece, esa parte del mundo en desarrollo que más crece, que es lo que explica hoy quizás 2/3 del crecimiento del Producto Bruto Global, reclama ese tipo de productos o ese tipo de bienes y servicios que produce América Latina. Claro, la gran pregunta es si lo vamos a aprovechar esto, ¿no? Y ahí me parece que Montaner hizo un par de puntos interesantes. Si vamos a aprovechar esta demanda de los productos que produce América Latina, fíjense un detalle, cuando De la Rúa era presidente, Argentina producía 9 millones de toneladas de soja y la soja valía $100. Ahora Argentina produce 50 millones de toneladas de soja y la soja vale $500. Y dicen que en septiembre se va a 600 el precio. Fíjense el gap que esto significa para un gobierno. Y lo mismo con el petróleo, lo mismo con el cobre y lo mismo con la minería. La gran pregunta es si los países de América Latina vamos a ser capaces de aprovechar este momento y de convertir este crecimiento en desarrollo sostenido, o al menos en sentar las bases para ese desarrollo sostenido. Pareciera ser que algunos países lo están entendiendo bien y están yendo por el buen camino. Desde luego, ya lo dijo Carlos, por el caso del eje del Pacífico, Chile ya no es una novedad, lo bien que viene haciendo su proceso, no solo en materia económica, a pesar de algunos problemas que hay, también
Perú y Colombia. El caso de Perú a mí me parece muy llamativo. Acabamos de estar en marzo en un seminario muy importante organizado por la FIL, allí en Lima. Perú lleva 20 años creciendo más de 15 a unas tasas importantes, reduciendo la pobreza, y nadie puede decir que Perú ha tenido un estadista como presidente, ¿no? Más bien han sido presidentes, uno dice Fujimori, que empezó alguna reforma económica a pesar del sistema autoritario que implantó, Toledo, Alan García, ahora Humala. Yo creo que nadie calificaría a ninguno de estos presidentes como un gran estadista. Sin embargo, ¿qué muestra esto? Que consolidando una cierta institucionalidad, en este caso económica, se pueden sentar las bases para que aún con liderazgos regulares los países crezcan de manera consistente, ¿no? El caso de Uruguay es otro caso interesante. Uruguay está presidida actualmente por una persona que fue guerrillera, que tenía posiciones de izquierda radicales muy importantes, y ahora está desesperado por las medidas por las medidas proteccionistas e intervencionistas que toma mi país, Argentina. Centroamérica, que con la excepción de Salvador, que es el único país que está empeorando un poco en los índices, el resto de Centroamérica parece ir por un camino consistentemente. A mí siempre me queda la duda con Brasil, ¿no? Porque Brasil la verdad que está haciendo algunas cosas muy interesantes. En materia económica creo que ha hecho algunas reformas importantes, y en materia social unas cuantas reformas importantes, pero Brasil es un país realmente muy proteccionista, es una economía bastante cerrada en términos internacionales, y siempre me queda la duda de lo que puede significar en ese sentido Brasil para América Latina. Y después queda el eje bolivariano, que ya sabemos, ¿no? Ahora, yo diría, como conclusión, y quiero mostrarle algunas rápidas, 2 o 3 fotos de la Argentina, a mí me parece que el proceso de chavización de América Latina se ha detenido. O sea, esa ola chavista que en un momento parecía que iba a generar un efecto dominó en todo Centroamérica, en algún momento se temió por Colombia y por Paraguay y por Perú se temió mucho, y ahí creo que hubo una jugada intelectual excelente de Mario Vargas Llosa que nosotros compartimos, porque esa jugada se gestó en Buenos Aires, podríamos decir, mientras se realizaba la reunión de la Mont Peledan Society. Había tanto temor con Humala. A mí me parece que esa ola se ha detenido. Con un poco de suerte, a lo mejor Capriles gana las elecciones, pero me parece que ya no hay ese riesgo de que esa onda expansiva haga como un tablero de dominó y termine tomando toda América Latina, ¿no? Esta es una de las primeras conclusiones tratando de ser optimista, ¿no? La segunda es lo que ya mencioné. Si se cumplen las ideas o pronósticos de algunos de estos economistas que mira a largo plazo, normalmente manteniéndose una demanda sostenida de los productos que produce América Latina, eso debiera ayudar mucho a el crecimiento económico. Y como decía, hay que aprovecharlas. Y para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esas reformas estructurales e institucionales que son tan importantes y que las supo hacer muy bien Chile, y otros países están a mitad de camino y algunos estamos mirándolo de afuera, ¿no? Montaner mencionó algo muy importante, que es el rol que cumplen los empresarios, ¿no? Un amigo nuestro, un investigador chileno, se llama Ángel Soto, ha estudiado un poco el rol que tuvieron, por ejemplo, los empresarios en el proceso chileno, y es muy interesante, ¿no? La influencia que tienen los empresarios en ese cambio que se da en Chile, ¿no? Esto no pasa en muchos países de América Latina. Evidentemente hay muchos países de América Latina donde los empresarios son más bien mercantilistas, proteccionistas y muy de estar bajo tutela del Estado. Lo que pasó en la Argentina con la estatización de YPF fue francamente vergonzoso, porque la mayoría de las cámaras empresariales no se expidieron, solamente un par de ellas, y algunas de ellas salieron incluso a apoyar la estatización de YPF, como han hecho algunos empresarios también en la Venezuela de Chávez, ¿no? Ya comenté algunas dudas que tengo sobre Brasil, y para ir terminando quiero mostrarles rápidamente la situación de la Argentina a través de 4 indicadores y un par más de comentarios. Fíjense ustedes cómo le ha ido a Argentina en materia de libertad económica. Fíjense, Argentina en el año 2000 ocupaba el puesto 23, hoy ocupa el puesto 158.
en materia de libertad económica, mientras que la mayoría de los otros países se han mantenido. Algunos han caído un poquito, pero lo que pasa es que hay países que están liberalizándose mucho económicamente. Entonces, aún mejorando la performance de los países de América Latina, pierden puestos.